en la jornada de hoy y que tiene que ver con Orlando Ferreres. Ustedes ya lo conocen, si están acá, seguro que recuerdan su nombre, su apellido, marca registrada, perspectivas económicas tenemos para el evento de hoy. Así que, Orlando, es un placer tenerte aquí en este evento de Fundación Libertad. Creo que tenés ya el micrófono habilitado para hablar cuando quieras, mientras se va sumando la gente. Bueno, muchas gracias. Por suerte, la presentación muy bien. Te agradezco mucho. Y bueno, vamos a tratar de dar un poco la perspectiva, que no es fácil de darla, para lo que es la coyuntura, que a veces la gente no sabe bien cómo se va a poder manejar el gobierno actual. Y bueno, para eso voy a también usar una presentación, que ahora la voy a poner. Voy a poner compartir pantalla. Y ahí voy a entrar con esta presentación. Genial, Orlando. Mientras compartís la pantalla, le recordamos a la gente que la primera parte vas a estar vos compartiéndonos algunas ideas y algunos conceptos con esta presentación que has armado, y que si quieren ir escribiendo ya en el chat algunas preguntas para la última parte del evento, para que nosotros ya las vayamos preparando, siéntanse libres de hacerlo y el escenario es tuyo, Orlando. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo que hacemos para la Fundación Libertad son la situación económica y las perspectivas que tenemos este contenido. Perspectivas de corto plazo de la Argentina. Vamos a hablar un poco de la deuda y de la situación fiscal. Vamos a hablar de la actividad económica y sectorial, que ha tenido una gran caída en este segundo trimestre del 2020. Vamos a hablar de pobreza e indicadores sociales y perspectivas económicas para el año que viene. Y después, esto, digamos, desde el punto de vista de corto plazo. Y después vamos a echar una mirada a largo plazo, es decir, qué es lo que habría que poder, digamos, hacer para lograr una mejor PBI comparado con otros países, la inversión en Argentina para que suba, la inflación, los controles de precios, el dinero, la fuga de capitales y las instituciones. Es decir, es esto lo que vamos a ir hablando. Yo también me voy a poner los auriculares para no generar ruido. Así que aprovecho que tengo esto y sale bien, supongo, ahí. Así que vamos a ir pasando los distintos aspectos. El panorama local, hacia dónde vamos. La deuda, primera buena noticia. Se arregló el tema de la deuda con los inversores extranjeros y por lo menos con los principales grupos de acreedores. La oferta llegó, se fue combinando desde un nivel de $65 por cada $100, que fue la oferta de los bonistas, y de 31, hecho el descuento del valor presente. Ahora se llegó progresivamente a un acuerdo después de varios meses en $54.2 por cada 100. Claro que subió $21 desde que empezamos a hablar, y también los ahorristas hicieron una, digamos, una caída bastante importante de sus preferencias, y bajaron su aceptación a $54.2 por cada 100. La reducción del servicio de la deuda extranjera sería de 39.000 millones de dólares, no tomando a valor presente, y los títulos bajo la ley local se alcanzarían a 104.000 millones de dólares, o sea que aproximadamente el 80% de la reducción de servicios recaen en el gobierno de Alberto Fernández durante su gestión. El arreglo con los bonistas despejaría el panorama a las provincias y empresas que necesitan refinanciar vencimientos y reestructurar los pasivos. Poco movimiento en el mercado financiero. Hubo, si bien, algunos avances cuando se produjo el acuerdo. Posteriormente no bajó de 2.000 el riesgo país, dejó 2.100, algo así, pero no bajó más. ¿Por qué no bajó más? Porque queda mucho por hacer. La sostenibilidad de la deuda depende de las condiciones fiscales también, no solamente de este acuerdo, que es de deuda. En el corto plazo, ¿qué pasará con los subsidios económicos y sociales? ¿Se van a aumentar? ¿Se van a disminuir? ¿Qué va a pasar? Vamos a ir viéndolos a eso con números.
En largo plazo, ¿qué pasará con el sistema previsional, con los empleados públicos? Son todas cosas que están fuera de su nivel de normalidad. Así que tenemos un poco de problema para encontrarle una salida adecuada a la inversión, porque el gasto público es muy alto. Entonces, ¿habrá una agenda de buenas reformas para impulsar el crecimiento? Eso es una pregunta. El acuerdo con el Fondo Monetario y el presupuesto para el 2021. Bueno, eso podría, digamos, ser una especie de solución para los problemas, o por lo menos un planteo a la solución de los problemas de Argentina. Vamos a ir viendo entonces la convergencia entre las ofertas de Argentina y los acreedores que fueron cediendo, y también Argentina fue aumentando su oferta, hasta que se produjo esa combinación en 54.2, que es, digamos, lo que se logró ahora. Esto, digamos, por suerte se llegó a esto porque mucho peor hubiera sido entrar en default, obviamente. Lo que está en rojo son lo que se debía estructura de pagos con títulos públicos bajo liquidación extranjera, y lo que está en azul son los desembolsos según la oferta, en millones de dólares, capital e intereses. Como vemos, todo lo que vencía en el 2020, 2021, 2022, el 2020, 26, 27 y 28, fue pasado para un poco después, donde tiene un mayor vencimiento y después cae mucho. O sea que el perfil original fue modificado para darle mayor facilidad de pago. Es decir, esto es lo que ya vimos con las ofertas. Aquí tenemos lo que podría pasar con las demás otras partes de la deuda. La ley argentina en pesos está en celeste, la ley argentina en dólares está en marroncito, y la ley externa en dólares es la que recién vimos. Acá estaba lo que vencía y eso fue, digamos, modificado. Este es el conjunto de las distintas deudas de acuerdo a con lo que ya se va a resolver, que ya está inclusive aprobado, o por lo menos aprobado en una de las cámaras por el Congreso. Ahora, hay dudas porque lo que tenía propuesto el ministro de Economía, Martín Guzmán, es lo que está marcado con verde en este gráfico, que es el resultado primario en porcentaje del PBI. Estaba previsto que fuera 3 puntos del PBI en este año 2020 y después 1 punto del PBI. Pero ahora, ya que tenemos más datos y la falta de recaudación también de la FIP y los gastos que tenemos sociales y de las empresas que están con problemas, nos lleva a 7,5 puntos del producto el déficit primario para este año y a 4 el año que viene. O sea que posiblemente tendremos que aumentar un poco el superávit primario en años posteriores para que todo esto funcione adecuadamente. Ahora acá, ¿qué pasará con los subsidios sociales? Acá hay un poco de pregunta porque se está hablando mucho de la renta básica universal, una discusión que empezó ahora, pero que sería para otro contexto. Hoy, por ejemplo, las jubilaciones representan el 9,9% del producto. La AUH y otras asignaciones es el 1,5% del producto. Otros así, subsidios sociales como el IFE y otros son 4,1% del producto, y los subsidios económicos el 2,4%. Y lo que se habla como renta universal sería el 6,6% del producto, 6,6% del producto, que estamos en 450.000 millones de dólares el producto. O sea que 6 por 4 son unos 26.000 millones, que equivaldría a todo esto que está en rojo. Pero claro, no sabemos qué es lo que va a reemplazar una cosa a la otra. Así que bueno, estamos esperando a ver si eso avanza o si queda ahí, a ver qué pasa. Pero es una pregunta que nos cuestionamos porque va a reemplazar a algo, pero no sabemos bien a qué. Las jubilaciones seguramente serán. ¿Qué es lo que pasa con el gasto público? Acá tenemos en esta línea que está más abajo, en toda esta parte, lo que sería el gasto público sustentable. Es decir, aquel gasto público que haría más o menos estables las variables macroeconómicas como la inflación,
el tipo de cambio, el producto, la pobreza. Y lo hemos calculado para 1983 en 23.000 millones de dólares, cuando el gasto público era un poco mayor, pero se consideraba que este sería un nivel que se podría ir llegando. Se llegó en 1989 y se llegó también después del fin de la convertibilidad en el 2002 hasta el 2007, podríamos decir. Pero a partir de allí, este gasto sustentable, es decir, gasto posible sin generar desvíos de corto plazo, está expresado en dólares. Por eso que cuando aumenta el producto, vamos aumentando estas cifras y también se corrige por la inflación de Estados Unidos, que está más o menos en el 2% anual. Ahora, acá tenemos un nivel que llegó a 300.000 millones de dólares en el 2015 y también casi al mismo valor en el 2017 con Macri. Ahora, después bajó, este año vuelve a subir un poco, pero digamos, acá también estamos lejos de los 100.000 millones de dólares, que sería el gasto consolidado. ¿Qué quiere decir gasto consolidado? Nación, provincia, municipios, eliminando todo lo que se transfiere entre ellos para sumar solamente una sola vez las cosas. No se puede sumar todo junto, sino que hay que restar las transferencias. Bueno, esto daría para este año 100.000 millones. ¿Cuánto daba en el 2001? Bueno, más o menos 56.000, algo así, 50.000 millones de dólares cuando estaba el gasto público en 95.000. O sea, sobraba mucho. Pero eso se bajó con las devaluaciones y hubo varios años en los cuales tuvimos superávit, diríamos, bajo esta fórmula de ver las cosas del gasto público, que fueron los primeros años de Néstor Kirchner, donde hubo superávit gemelos, o sea, superávit del comercio exterior y superávit financiero del Estado. Inclusive había superávit también, no solo primario, sino también contando las provincias. Pero esto se desarticuló después y se ve el desgarro que se produjo en la economía por este exceso de gastos, que incluye jubilaciones, incluye, digamos, más empleados públicos provinciales, municipales, en fin, muchas cosas, que ahora no nos vamos a hacer cargo, pero este es un tema que también lo vamos a tratar un poco después en el tema del largo plazo. La política monetaria está un poco descontrolada. Acá tenemos el circulante, la variación anual del circulante, que digamos, lo que menos sube es la base monetaria, más o menos un 60%. Después el circulante sube un 80%. Y el agregado M2, que incluye también algunos plazos fijos, está en 100% de aumento. O sea, esto es lo que preocupa mucho para el futuro, porque esta expansión monetaria sería complicada de poder absorberla sin que haya mucha inflación. Entonces es un poco de riesgo que se tiene de la cantidad de dinero que se emite por falta de recaudación y que podría implicar en el futuro, no digo ahora, pero en el futuro más o menos inmediato, en unos meses, unas tasas de inflación más altas. Acá tenemos los tipos de cambio, que que está en verde es el tipo de cambio oficial. Después tenemos el blue, que es el más alto, 130 y pico de pesos por dólar. Y después tenemos más o menos en violeta la paridad teórica de equilibrio, que sería el tipo de cambio que habría que tener con respecto a todos los países a los cuales exportamos, por eso se llama multilateral, o el PBI, la PTE bilateral, que es con Estados Unidos. Vemos que hay una diferencia muy grande entre la PTE multilateral y la con Estados Unidos, porque muchos países como Europa y, por ejemplo, Brasil o Chile han devaluado sus monedas y entonces tenemos un poquito de problema con el comercio exterior. Pero si nos fijamos el tipo de cambio, con todo el tipo de cambio con el mercado electrónico de pagos, o sea, con la bolsa o el contado con liquidación, y tomamos el tipo de cambio oficial, el valor está cerca de la paridad teórica de equilibrio con Estados Unidos, o sea, no está tan mal y se viene devaluando bastante, como se ve acá, así que todos los meses sigue más o menos la inflación.
Hay que recordar que en Estados Unidos también dio inflación negativa, o sea que eso significa que hay como una revaluación del dólar, digamos, en el mundo. Las reservas, acá tenemos las dos versiones, las reservas brutas, que están más o menos en 42.000, 43.000 millones de dólares, y restando los encajes o lo que es el acuerdo con China un préstamo de unos 18.000 millones y otras variables, nos quedan más o menos 12 a 13.000 millones de dólares de reserva. Han venido bajando las netas también en la misma forma, de forma tal que no hay que perder muchas reservas porque tendríamos un poco de problema. Este año el balance comercial, porque las exportaciones que van bajando caen menos que las importaciones. Entonces nos da un balance que en el año daría 18.000 millones positivo el balance comercial. O sea, es un número bastante grande que obviamente se van a sumar a las reservas, pero en parte, porque primero hay que pagar la deuda y otros compromisos. Además, este sería el balance devengado. Una cosa es el balance devengado entre import y exportaciones, y otra cosa es el mercado cambiario, que también se mueve de otra forma, porque ahí lo que aparece es cuántos dólares figuran en el balance, digamos, de todos los días con el mercado cambiario. No es lo mismo que el balance devengado en el año. Entonces, en actividad y empleo, el piso de la recesión, como ya dijimos, se alcanzó en abril. Los indicadores de mayo y junio muestran una mejora favorecida por las menores restricciones de la cuarentena. O sea, en el mes de mayo el producto creció un 10% con respecto al mes anterior y en junio creció un 2%. Todavía no está la cifra oficial, pero lo calculamos nosotros mismos con nuestro propio estudio y vemos que está, digamos, mejorando. Esperamos la recuperación paulatina a partir de agosto, en la cual seguiría esta reconstrucción, y también aparecerían mejoras en el sector de construcciones y mejoras en el comercio, que son temas que, sobre todo la construcción, está muy debilitada. El mercado laboral, las cantidades cotizantes en el CIPA cayó casi 2 millones de personas. Se espera un mayor impacto de las actividades informales, o sea, trabajo, pero digamos con menos formalidad, trabajo más precario. Si bien el gobierno intenta controlar el desempleo con regulaciones, el cierre de empresas por la cuarentena será muy considerable. Después podemos saber algo de eso. Las perspectivas, el PBI caerá este año en conjunto, en promedio del año, un 13% con respecto al del 2019. El desempleo podría alcanzar al 15% de la población económicamente activa. Y la pobreza sería 52, entre 5, pero hay una gran incertidumbre en el pronóstico. Igual, lo último que va a ser publicado del año 2021 va a ser el segundo trimestre del año 2021, que va a ser eso, abril, mayo y junio, se va a publicar antes de octubre. Y ese daría 17 a 18% de aumento, o sea que cada vez que hablamos, todos los periodistas del kirchnerismo se felicitan porque se ven que va a aumentar mucho el producto antes de ser las elecciones y eso los podría favorecer. La inversión este año daría 12% del producto. Piensen ustedes cuando van por una ruta que ven un pozo en la ruta, esa es la amortización del capital. El pozo es, digamos, la depreciación de ese activo. En la medida en que uno no lo repone, se encuentra con un problema. Este año la amortización está dando 12%, la inversión bruta interna fija está dando 12% del producto, cuando realmente la amortización es 14 a 15% del producto. O sea que si nosotros no invertimos por lo menos esa cifra,
ni siquiera mantenemos la capacidad productiva del país en marcha. Entonces, bueno, la inversión sería uno de los temas para ir acelerando y ponerle más fuerza. Acá tenemos las cifras del Producto Bruto, una línea sin precedentes, la actividad retrocede a los niveles del 2006, o sea que estamos muy alejados de los valores que tuvimos en los últimos años por la gran caída. Después el resto es pronóstico, esperemos que se pueda cumplir, aunque naturalmente el rebote va a favorecer al gobierno actual. Acá tenemos la variación del producto, este es un trimestre con respecto al trimestre inmediato anterior. Ahora, en el segundo trimestre del 2020 es la mayor caída y después viene una cierta recuperación, aunque después no se concreta. Acá lo podemos ver de otra manera, más abajo, que la variación en el anual del segundo trimestre sería de 21,4 con respecto al segundo trimestre del año anterior, una cifra realmente muy, muy grande, muy fuerte. Después en el tercero daría 15, en el cuarto daría menos 9,1 y en el primer trimestre del año que viene todavía seguiría dando negativo. Y después tenemos el incremento del segundo trimestre, última cifra a ser publicada antes de las elecciones, que daría 18,2%, un número que va a favorecer mucho al gobierno. Y que, bueno, nosotros nos da esto, lo publicamos. Acá tenemos otros distintos sectores, acá tenemos en rojo lo que es la industria, que cayó un 28% en el segundo trimestre, 32% cayó el comercio y la construcción un 62%. Después vienen las distintas variantes para los distintos trimestres, ya dijimos lo que va a dar en el año y el año que viene. Y acá tenemos el empleo formal, que venía creciendo con distintas variaciones y ahora tuvo una caída muy grande en abril y mayo, que nos ubica más o menos en la cifra del 2007, una caída muy fuerte que se va a notar mucho en el desempleo. Por más que se prohíba o haya que pagar doble indemnización, evidentemente que si la empresa cierra, no hay forma de trabajar. Ese es uno de los problemas del empleo formal. Acá en este gráfico mostramos el producto bruto de cada año. Acá está el crecimiento del producto. Este año va a dar menos 12 o 13%. Y acá está la cantidad de empresas netas. Por ahí, en este año, por ejemplo, 2004, que creció en 60.000, es porque la cantidad de empresas brutas aumentó quizás 80.000 y la cantidad de muertes fue de 20.000. El total neto dio 60.000 positivos. Acá vemos que en estos años de variación del producto, pero sin que haya un crecimiento, inclusive con esta caída muy grande del coronavirus, ahora se venía dando una variación positiva y negativa de la cantidad de empresas, que son más o menos 600.000, pero en este año va a caer esto. Del lado izquierdo podemos ver más o menos 35.000 menos, por una caída más o menos de 65.000 empresas contra un aumento de alrededor de 30.000 en cuanto a las nuevas empresas, que pueden ser de sectores como tecnología y otros que están más favorecidos. O sea, ¿esto qué significa? Que también va a costar mucho levantar el producto, porque muchas empresas van a haber cerrado y es difícil entonces provocar después el aumento. El salario real, estamos hablando ahora de un 17% menos entre el segundo y el tercer trimestre del 2020 respecto al 2019. Es una caída muy grande, aunque el promedio del año, del 2020, da 11,4. Acá arriba podemos ver los números. El año pasado ya había caído 9,5 y en el 2018 6,3, 9,5 y 11,2, o sea que la acumulación da más o menos cerca de 25%. Y el año que viene aumentaría, pero solamente 0,4, con aumentos que se van a dar entre el tercer y cuarto trimestre del año que viene. O sea, el aumento va a ser pequeño para el año que viene, así que hay que pensar de qué forma aumentamos la inversión
o hacemos que la inversión bruta sea más alta, favoreciendo, digamos, la nueva amortización más baja de los capitales. La pobreza, estas son las cifras de pobreza, como podemos ver en 1989 y 90, con la hiperinflación de ese año, creció hasta 50% la pobreza respecto de la población económicamente activa. Después bajó al frenarse la inflación y la devaluación. Después subió para el 2002 a más o menos 55% en un pico. Después bajó, pero digamos no volvió nunca a ser de 3, 4, 5% como era en 1983. Ahora estamos hablando de que para fin de este año 2020 podría estar entre 52 y 55%. O sea, de cada 2 personas que trabajan, una sería desempleada o sería pobre, mejor dicho. Así que en el pesimista sería 57% y en el común, en el promedio que consideramos más probable, daría 52% hacia fin de año. Estas cifras se van a dar a conocer recién el año que viene, porque vienen con un semestre de atraso, pero esto es lo que estamos calculando que podría llegar a dar. Entonces, para resumir, los pronósticos que nosotros en el estudio los hacemos por 5 años, 2020 a 2024, evidentemente dan un 13% de caída del Producto Bruto en este año 2020, cuando cayó 2,2 el año pasado. El año que viene en promedio subiría a 6,5, como ya dijimos, con mucho aumento en el segundo trimestre, y después el crecimiento no sería muy grande, alrededor del 2% con algún año casi en cero. El consumo privado caería un 17% este año y después aumentaría 12% el año que viene. La inversión, que ya dijimos que cayó mucho el año de 2019, 15,9, este año caería 25%. Y es ahí donde decimos que vamos a encontrar con mucha amortización que supera a la inversión bruta, y eso significa que la capacidad productiva no va a crecer. El año que viene, ¿cuánto aumentaría la inversión? Bueno, prácticamente nada, 0,5%. ¿Cuánto da la inflación? De acuerdo a lo que ya tenemos hasta ahora, inclusive tenemos cifras estimadas de agosto, no creció mayormente. Acá tenemos que el precio al consumidor subiría 43% en este año. O sea, no se espera una hiperinflación, pero sí una inflación alta. Y después los demás años dan alrededor del 50, 55 en el 2022 y así después alrededor del 50%. El salario real, que ya vimos que bajó mucho, solo recuperaría un 0,9 en el año que viene y después se mantendría estable. El tipo de cambio oficial este año cerraría en 92 con un aumento de 54% sobre el cierre del año pasado, que fue 53,9, y después quedaría 128 pesos por dólar para el año 2021 y así sucesivamente con la inflación para los años siguientes. Acá tenemos una de las cosas más novedosas o difíciles de superar, que es que el superávit primario, que el año pasado dio negativo, pero solamente 0,4, este año daría negativo, pero 7,5% del producto, o sea, una cifra que es como más o menos 13, 14 veces más grande que el año pasado, y eso se va a financiar básicamente con alguna forma de emisión. El año que viene, como dijimos, daría 4% y después 3, 3,5, 3,3 no caería mayormente. O sea que estas cifras son bastante duras de poder sostenerse si no se hace. Veamos con el presupuesto que pasa ahora, que está por mandarse al Congreso, el presupuesto nacional, a ver hacia dónde vamos. Vimos que el superávit comercial de vengado da 18.000 millones por 60.000 millones de exportaciones y 41.000 millones de importaciones. Eso da 18.000 millones de superávit para este año de vengado. El año que viene también va a dar, por lo cual las reservas pasarían de 44.000 millones a unos 50.000 y 54.000 millones. Después caerían a 41.000, pero nunca habría un problema muy grave de todo lo que es reserva. Esto lo hacemos por 5 años porque es lo que nos piden los clientes
nuestros que a veces tienen que hacer un panorama un poco más largo, pero no es que tengamos tanto fundamento. Eso he hecho un modelo matemático que se usa de 3.100 variables para poder ser por lo menos consistente. ¿Qué pasa con el largo plazo? Vamos a ver un poquito de esto, si les parece. Se requieren reformas estructurales. En los últimos 10 años, el PBI ha permanecido estancado. O sea que vimos que prácticamente evolucionaba con 0 o algo positivo según el año, pero el promedio no aumentaba. Como puede derivarse de nuestras proyecciones, las perspectivas tampoco son alentadoras, o sea, tampoco se prevé una gran expansión del producto. Hay reformas estructurales en la agenda. Bueno, la reforma laboral se está hablando, ahora inclusive hubo alguna propuesta de la Baña para hacer solamente aportes para una caja conjunta por si hay despidos. La reforma comercial también se habla, y también se habla de la reforma del Estado e impositiva. No se habla mucho de reforma previsional, pero bueno, el Fondo Monetario sacó en el 2019 un informe que decía que había que aumentar 2 o 3 años la edad jubilatoria para arreglar los problemas de la jubilación, porque en esa forma no se harían 2 años de jubilaciones. Esto no es tan fácil de resolver en la práctica. Se espera que la inversión este año sea del 12,5% del producto, o sea, es una inversión muy baja. Cuando la Argentina era un modelo, la inversión era del 36% del producto. Hubo años que llegó al 55% del producto. El promedio fue 36%. Ahora, desde 1931 en adelante, da solo la mitad, 18% del producto, con lo cual se puede crecer al 2,5, 2,7 en promedio, pero nada más. ¿Qué podemos comparar? Por ejemplo, podemos tomar el caso de Estados Unidos, pero tomamos el caso de China. Vamos a mostrar cuánto se invierte en China, y es como un 45% del Producto Bruto Interno de China. En los últimos años, el gasto público consolidado creció 20 puntos porcentuales respecto del producto. O sea, si era más o menos 30%, 28, 30, ahora estamos en 45, 47% del producto. Eso tiene que bajar otra vez a aproximadamente 30 puntos del producto si queremos que la economía de corto plazo no se vea, digamos, influenciada por estas condiciones del producto bruto. Y la fuga de capitales y la inflación son un síntoma de esta situación, y también, bueno, uno que busca que el dinero no solo sirva como transacciones para el corto plazo, sino también se busca su otra función, que es como reserva de valor, y para eso se usa el dólar, que permite mantener el valor a través del tiempo. Vamos a ver la serie de, digamos, la salida de capitales. Acá tenemos la transformación de un país que desde 1810, donde el 90% era rural y solamente el 10% o menos era urbano, pasamos a un país que es totalmente urbano y con muy poco de rural, un 8%, 92% de urbano. Evidentemente esto para la situación de pandemia es muy complicado porque, bueno, mucho más difícil manejarse con urbanos como en Buenos Aires o Gran Rosario u otros, donde a la gente le cuesta mucho más aceptar la pandemia y la cuarentena. El gasto público ya vimos que tendría que bajar, y acá tenemos como venía bajando en esta época de Macri, a pesar de que el 2016 es el pico del gasto público respecto del producto, como porcentaje del producto. Después vino bajando hasta el 2019, pero este año, producto de la cuestión social, el IFE y el TPC aumentó bastante, además de otras, digamos, subsidios que también van a existir, como subsidio a la parte, digamos, de gas y otras variables, que hacen que esto va a llegar al mismo valor que tuvo en el 2016, o sea, 47% del producto, que es un número espectacularmente grande, difícil de manejarse con ese número. Acá tenemos lo que había dicho de la inversión. Esta es la inversión de cada año.
desde 1855, después subió mucho para más o menos 1880, donde llegó a ser cerca del 60% del producto. En promedio, de 1856 al 2000, al 1930 fue de 36% del producto en promedio. Y después de ese año donde se creó el fondo para mandar al exterior dinero porque no había reservas y se dificultó mucho la extracción de dinero hacia el exterior, la inversión se desanimó mucho y llegó solamente al 18% del producto. Nosotros tenemos que volver a una cifra intermedia, por lo menos entre este 18 y este 36, para poder crecer y tener una perspectiva de mejor ocupación y menor pobreza. Ejemplo, este es el caso de la inversión en China. Acá tengo desde 1976, pero si tomáramos más años, daría valores siempre arriba del 30%, y así para cada año, 1993, pues bajó un poco, y ahora está más o menos en 44-45% del producto. Por eso que China está siendo prácticamente la segunda potencia del mundo. Nosotros estamos usando mucho dinero para enviar las reservas al exterior, tanto según el balance de pagos, que es todo lo que se va generando de activos externos de parte de las cuentas de cada uno, como un informal que calculamos nosotros, que ahora en el 2019 llega a 180.000 millones de dólares. En total, de dinero que estaría en el exterior, inclusive tomando en cuenta lo que pudo haber entrado para los blanqueos, etcétera, está en el 119% del producto. O sea, un producto bruto más 20% más está fuera del país. Entonces esto, la gente busca mantener una cierta reserva que sea usable en momentos de crisis, y eso es, digamos, otros lo llaman fuga de capitales, pero en realidad es protección del capital para evitar estas grandes sacudidas que suele dar a Argentina. Bueno, y tenemos un tema, el valor de las instituciones. Acá tenemos tres variables, que son la inversión neta acumulada de inversiones, y está calculada en miles de dólares per cápita. 81.000 dólares por persona, 81.000 por persona en Estados Unidos en el año 2005. La Argentina fue de 10.000, o sea, 8 veces menos. En el mundo fue de 21.000 millones, o sea, el doble que la Argentina. O sea que la Argentina no invirtió mayormente. Esto tomando, digamos, el año 2005, que fue tomado como elemento. El capital natural en Estados Unidos era de 12.999 dólares por persona, en Argentina era más o menos igual, 10.200, en Canadá es un poco mayor y en Australia también mayor, pero digamos en el capital natural, esto no incluye vaca muerta, que en el año 2005 todavía no se había hecho los cálculos de que era la segunda reserva internacional de gas y la cuarta de petróleo no convencional. Pero digamos, el capital natural estamos bastante bien. Pero donde aparece el problema es en la parte de capital intangible, donde vemos que Estados Unidos, haciendo un cálculo, da 493.000 dólares por persona, y la Argentina solamente 50.000, cuando en el mundo da casi el doble, 93.000. O sea que el problema nuestro es el capital intangible, que es el capital humano, de acuerdo a los habitantes, las instituciones formales e informales, la gobernanza, el capital social, todo lo que es las instituciones. Bueno, entonces la inflación también ha tenido épocas de mucha burbalidad, de números extremadamente altos. Cuando yo estuve en el gobierno en el año 1989, tuvimos un número que se escapa de los gráficos, porque en el mes de julio de ese año dio el equivalente anual, si uno lo elevara a la 12 del mes de julio del 89, de 45.500.000%. Evidentemente un número muy grande, que bueno, no fue en el año todo eso, porque después hicimos un programa para ajustarlo, pero después podemos ver que la inflación no volvió, salvo, digamos,
a cifras del 50 o 60%, como ahora estamos en 43%, pero igual hemos tenido una historia de mucha inflación, que la historia larga de inflación es alta. Acá tenemos el Producto Bruto en forma de así violeta de los países desarrollados desde 1810 hasta ahora. Acá cortamos en el 2020. Y este es el PBI de Argentina, que llegó a 1910 prácticamente entre los 8 primeros países del mundo y se alejó mucho de los países emergentes, que digamos también llamamos pobres, nuevos, distintos nombres, pero digamos que incluye siempre los paralelas, pero la Argentina fue bajando de país prácticamente desarrollado hasta ahora estar muy cerca de los países emergentes. Si acá continuáramos por 20 años más con la misma estrategia que hemos seguido, quedaríamos hasta por debajo de este promedio de los emergentes. Esperemos que esto no ocurra y que realmente tengamos una recuperada para ser un país desarrollado, que es lo que esperamos. Así que bueno, yo con esto, digamos, termino la exposición y les doy muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Ha sido realmente más que interesante la presentación. Si te parece, dejamos de compartir tu pantalla, damos paso para aprovechar los últimos 20 minutos que nos quedan de lo programado. Ahí estamos volviendo. Mucho para retomar, para reflexionar. Ese penúltimo gráfico con la inflación saliéndose del cuadro me parece Sí. fantástico como para que nos graficaras la comparativa. Creo que es por lo menos una imagen que a lo mejor uno en lo abstracto lo tiene claro, pero como uno no siempre ve la imagen de la línea del presente hacia el pasado para luego imaginarlo proyectado, da cuenta de lo que ha sido también el derrotero de la Argentina y el camino de la Argentina y el periodo de estabilidad que tuvo hasta que después comenzó a amarrar otra vez el tema de la inflación. Pensaba, tenemos varias preguntas de la gente, ahora las vamos a ir tomando, siéntanse además cómodos como para ir sumando algunas, pero que era muy provechoso, muy fructífero, porque nos dabas recién ahorrando un panorama de lo que se viene, no solamente del rebote de la actividad económica, que lo decías vos, con una recuperación paulatina que podría empezar a verse a partir de este mes, a partir del mes de agosto, y también ibas marcando muchas de las problemáticas que va teniendo el gobierno en el durante y en lo que se viene, que es cómo va a ser el gobierno para que esto no le genere inflación, ¿no? Vos lo decías y lo dijiste muy claramente cuando estabas explicando la base monetaria y los tipos de cambio y la relación con el dólar. ¿Cómo vas a hacer el gobierno que tiene que sacar plata del mercado para que no le genere inflación, a la par que en realidad lo que necesita es reactivar la economía con esa plata que está en el mercado? Entonces, vos describías un panorama en el que uno ve una imposibilidad de emitir, una imposibilidad de pedir prestado los pesos, de pedir prestado los dólares, un panorama en el que se pregunta cómo reactivar y cómo recuperar los puestos de trabajo, los 500.000, 600.000 puestos de trabajo que se van a perder en este año, sin posibilidad de inversión pública, ni de obra pública, ni de seguir repartiendo IFES y subsidios. Vos lo decías, eso es una discusión para más adelante, lo de la renta básica universal, que es una cosa que el propio gobierno llegó a mencionar. Sería, creo, muy provechoso que nos compartieras tu análisis, Orlando, en este punto, ¿no? Porque parece ser que el gobierno tiene dos problemas desde lo político y no solamente desde lo económico, pero que se chocan con lo político, que es, por un lado, el fondo, imaginamos, le va a pretender un ajuste terrible, un ajuste que Alberto Fernández no va a querer hacer, y menos de cara al 2021, que va a ser un año electoral. ¿Cuán profunda pensás vos puede llegar a ser una recesión si se diera en ese contexto? ¿Cómo ves la salida de una recesión si se diera? Y después la pregunta que va del otro lado, ¿no? Que va atada a todo esto, ¿cómo le va a sacar liquidez el gobierno para que el dólar no suba a los cielos, no le explote todo, que los precios de los costos internos no suban para poder seguir exportando, que es todo lo que nos decías recién de la inversión y de la exportación afuera? Y una Cristina que además cada vez que dice algo parece que tira la agenda política para el lado contrario de donde la economía debería ir. Tal cual.
Tal cual, bueno, es difícil resolver el tema porque realmente está con una mejor reducción del gasto público que siguiera la línea de ir bajándolo respecto de la economía en su conjunto, del PBI. Y bueno, eso en vez de bajar, se está aumentando, inclusive la recaudación de la AFIP, por más que no hicieron muchas concesiones, todavía sigue siendo un problema, o sea que un poco el resumen que yo di ahí es que todo va a salir de la expansión monetaria, sea por la forma de adelantos transitorios, o sea como adelanto de ganancias del Banco Central, por la devaluación, o cosas por el estilo, pero en definitiva la gente no distingue de dónde viene el dinero, sino que va a tener mucho más dinero, y entonces ahí va a ser el problema. Eso por ahora no se está dando, y esperemos, pero hay muchos controles de precios, de, por ejemplo, qué sé yo, la nafta, por ejemplo, no está aumentando, el gas tampoco, es decir, varios de los servicios públicos como el agua tampoco. Entonces, cuando todo eso se empiece a ajustar en función de los sueldos de la gente, en función de los nuevos gastos y en función del nuevo tipo de cambio, que afecta mucho a los alimentos, obviamente, por cada devaluación que hacemos, la inflación que se arrastra solamente por esa devaluación es la mitad de la devaluación. O sea, si devalúo 10%, tengo 5% de inflación seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco se puede ir a cualquier devaluación, porque eso me puede traer como arrastre una inflación más alta. Pero el gobierno tampoco puede estar todo el tiempo pensando que no va a devaluar. Ahora, no está tan lejos la paridad teórica de equilibrio del tipo de cambio oficial tomando con Estados Unidos. Entonces puede, que está devaluando más o menos 2-3% mensual, que es más o menos el ritmo de inflación. Con lo cual, inclusive está dando 10 puntos más de devaluación que la inflación. Si la inflación va a dar 43, el gobierno está devaluando 54, o sea, más o menos 10 puntos más. Eso, digamos, nos puede ayudar bastante a que se continúe con la recuperación. No es que va a recuperar a partir de agosto, como yo dije, ya viene recuperando en mayo, junio, julio, ya julio no tanto, agosto de nuevo, está recuperando, está rebotando de alguna manera porque se abren más actividades y cada vez que se abre una actividad algo produce. Pero qué sé yo, por ejemplo, los aeropuertos están cerrados, los hoteles están cerrados, el turismo está cerrado. O sea, hay muchas cosas que no tienen ningún movimiento. Yo estoy en los aeropuertos, Argentina 2000, como Sí. director, y sé que ahí no tenemos ningún ingreso prácticamente, porque los ingresos son muy bajos, son de la parte de carga y muy poco de viaje, digamos, que son especiales para cada caso. Pero ahí eso, digamos, queda la duda, ¿cuándo se va a autorizar los vuelos de turismo? Sí, Y porque no ha para, aunque sido sea, claro el gobierno en absoluto en ese punto. Dijeron, hasta bueno, ahora ahora vamos a no. ver. Eh, Iba a ser para septiembre, pero tampoco va a ser para septiembre. Tampoco se sabe si va a ser en octubre. O sea, queda la duda de cuándo se va a poder volver otra vez a la normalidad. Se tiene la esperanza de que la vacuna, si es que llega, digamos, para los primeros meses del año que viene, pueda significar una solución, por lo menos, de que se acabe el tema de la pandemia. Pero bueno, todavía eso no se comprobó. Va a haber que esperar hasta ese momento y ver cómo seguimos. Yo creo que, digamos, de esta forma tenemos una recuperación para el año que viene, que se va a dar de cualquier manera, porque ya se está, al dejarse de lado parte de la cuarentena, eso significa un aumento de la actividad que el INDEC va recogiendo cada mes. Y entonces, como dije antes, el segundo trimestre va a dar mucho porque está comparando con un agujero muy grande de este segundo trimestre del 2020. Entonces, comparado con ese agujero, va a dar un aumento importante que el gobierno piensa utilizar de alguna manera. Así que bueno, esperemos que pueda, digamos, encontrarse la fórmula para que, digamos, ese trimestre que va a dar muy bien pueda seguir manteniéndose los demás trimestres. Pero por hoy no se ve, digamos, todavía una estrategia del gobierno como para poder lograrlo.
Orlando, tenemos algunas preguntas del público, algunas creo que ya las fuiste tomando, porque recién hablabas, lo preguntaba Jorge Mario Villacetón por la devaluación que se iba dando, porque él preguntaba cuál sería la devaluación requerida para cerrar el déficit de gasto público en 2021. De alguna forma ya explicaste ahí con las paridades y cómo se va acercando. Nos pregunta Fabri Sena, ¿qué tipo de cambio considera para la convergencia a tercer trimestre de 2021? Se asume que se llega sin devaluar, y ahí también hay ya un vistazo, un alumbramiento, lo habéis dicho. Pues yo creo que se va a seguir devaluando todos los días. Lo que no sabemos es si va a haber una devaluación más rápida o no. En principio, por ahora, la soja aumentó un poco en dólares en Chicago, pero no mucho. O sea que por ahora tenemos un pequeño aumento de los precios de las commodities agropecuarias, pero no como lo que tuvimos en la época de Cristina, que estaba en 530, 550 dólares la tonelada de soja. Entonces, esos precios, digamos, se van a ir manteniendo por una devaluación según la inflación. Ahora, si la inflación aumenta, ahí viene la gran cuestión. ¿Qué hacemos con el tipo de cambio? ¿Seguimos corriéndolo o esperamos? Si seguimos esperando, nos podemos encontrar con lo que le pasó, digamos, en el 74, 75, con Helbar, que esperó hasta que tuvo que venir Rodrigo a destapar la olla, y realmente fue, digamos, que Rodrigo hizo algo malo. Rodrigo destapó la olla de Helbar nada más. Se lo nombra mal, pero digamos, él no hizo nada malo, simplemente dijo, la realidad es esta, ya habían cometido los errores anteriormente. Entonces, no creo que lleguemos a una etapa como la de Rodrigazo, pero sí que puede haber, digamos, un problema de necesidad de aumentar la devaluación si la inflación es muy alta. Entonces, ¿eso cuánto puede dar de inflación en un mes? Puede dar 3, 4, 5%. Entonces, ¿qué hacemos con el tipo de cambio? ¿Aumentamos 3, 4, 5% o lo dejamos al ritmo de 2, 3% que tenemos ahora? Y eso, si lo dejamos muchos meses, puede ser un tema explosivo. Así que yo diría que para fin del 2021 ya pusimos un número ahí que es más o menos parecido al de la inflación, y nosotros vamos a tener que seguir la inflación. En Estados Unidos tampoco se sabe cuál va a ser la inflación, porque si bien algunos meses dio negativo, ahora está dando un equivalente del 2% anual. O sea, pensemos un poco en el dólar. Si el dólar tiene una inflación del 2% anual, ¿en cuánto tiempo duplica su valor sin que hayamos hecho nada? 35 años, el dólar vale la mitad de lo que valía hoy, sin haber hecho nada. O sea que no es tampoco un patrón de medida de ahorro, porque en 35 años pierdo, digamos, la mitad de mis ahorros con el dólar. O sea, no es ¿En qué ahorramos, Orlando, entonces? No podemos ahorrar en pesos, no podemos ahorrar en dólares. bueno, pero se puede ahorrar en departamentos, se puede ahorrar en campos, en todo lo que se puede, digamos, mantener el valor a través del tiempo. Los campos, si bien ahora han bajado, y lo mismo los departamentos, eso va a recuperar su valor y seguramente tendrá su valor posteriormente. Por eso que a veces uno se entusiasma con la liquidez del dólar, pero tiene que saber que también en el largo plazo no está manteniendo el valor, sino que está perdiendo todos los años un 2% del valor, que es la inflación del dólar. También que nosotros, como tenemos 50% de inflación, eso no nos preocupa, pero mucha gente debería preocuparse por esos signos, porque son, digamos, uno de los problemas que tenemos en la Argentina. Nos gusta el dólar y no hay ninguna otra cosa que prefiramos antes que el dólar, pero a veces no es lo más adecuado. Ya a veces decir la palabra dólar a uno lo hace sonreír, ¿vio? Orlando, como... Ya con eso Sí, sonreímos. ya con... algunas preguntas más que van llegando. Vos lo mencionaste antes como que es un tema que tiene que estar entre las reformas de la Argentina, pero que no es algo que se está hablando hoy por hoy. Debería, si piensas sensatamente en el futuro del gobierno, empezar a vislumbrar una reforma seria y sensata, obviamente, al sistema jubilatorio nacional como está hoy por hoy. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos, porque hay mucha gente que se jubiló, inclusive en los últimos años, sin haber hecho aportes. O sea, no tiene el concepto yo ahorro y después me pagan lo que yo ahorré, aunque tenga, digamos, alguna diferencia o quita, sino que hay gente que no había ahorrado nada, directamente se presentó por la edad y cobró. Eso son como 1.800.000 personas, más o menos, que cobraron de esa forma,
sin haber hecho aporte. Y eso, digamos, ahora es difícil arreglarlo, pero yo creo que no va a haber más remedio que hacerlo, me parece a mí. Estamos gastando el 10% del producto en jubilaciones, es un número muy grande, y realmente a lo mejor hay que aumentar la edad jubilatoria, como dice el fondo, pero eso ya el gobierno ha dicho que lo va a estudiar, que lo va a pensar y que no no lo va a considerar, porque es un tema que en un año de elecciones como es el No, no sé, 2021, en año de elecciones eso no le suma ni un voto. claro, pero va a ser ahí donde va a tener que arreglarlo, ese es el problema. Que todo lo podés postergar de este año al año que viene, pero el año que viene, ¿cómo lo resolves? Porque es un año con elecciones en el cual, digamos, hay que jugarse un poco con medidas que pueden ser drásticas sobre el gasto público. Si tenemos 47% de gasto público sobre el PBI y tenemos que llegar a 30%, nos sobran 17 puntos. No digo que lo vayamos a llegar en un solo año, pero sí hay que ir logrando un resultado paulatino cada año para que eso pueda ser manejable. De lo contrario, es un problema serio que yo creo que se va a ir dando bastante, pero no sé si hay una estrategia de bajar el gasto público. A mí me da la impresión de que hay la tendencia contraria. Todo tiene que ser gasto público y el gasto público es la clave. Eso no es mi idea y diría más bien que sería la idea contraria a la que hace falta. Si queremos insistir con esa estrategia de largo plazo, seguramente no nos va a ir muy bien. Por eso es que llamo la atención sobre este punto, y lo resalté bastante en la presentación, de que el gasto público sustentable está en los 100.000 millones de dólares. ¿Y cuánto tenemos? Bueno, de 300.000 bajamos a 175.000 millones de dólares, pero igual estamos 75.000 millones por encima de lo necesario. Para eso tendríamos que tener un tipo de cambio que tendría que ser igual que el mercado libre o algo así, un 70% mayor. Justamente nos daría los 100.000 millones de dólares que necesitamos para ser consistentes, como pasó en la época de Dualde, que el tipo de cambio pasó de 1 a 3 y ahí entonces el gasto público consolidado se licuó y bajó debajo del sustentable y tuvimos varios años en el que tuvimos superávit comercial, superávit fiscal, buen tipo de cambio, salario real para arriba, aumento del producto, bajada del desempleo, bajada de la pobreza. Bueno, eso se da cuando el gasto público es menor que el sustentable. Por eso que insistimos mucho con ese concepto que lo desarrollamos en 1983 junto con otros economistas, con Cavallo, López Murphy y otros, cada uno hizo su cuenta, pero se quería ver para la democracia hasta cuándo podía llegar el gasto público y poner una especie de observador para decir, te estás yendo del límite. Después el gasto público, como estaba calculado en dólares, se ajustaba por el Producto Bruto y la inflación del dólar, no la inflación de Argentina, sino la de Estados Unidos. Por eso que llegamos de 23.000 millones a los 100.000 de ahora, con aumento del producto y aumento de la inflación. Pero la verdad es que el gasto público no podría pasar de los 100.000 millones de dólares, tomando nación, provincia, municipio, ¿no? Y limpiando las transferencias entre esos. Esto es fundamental, darse cuenta de que lo tenés que hacer o hacer, no hay otra alternativa. Y si no lo hacemos, bueno, iremos todo el tiempo perdiendo reservas, encontrándonos con problemas de la deuda y con dificultades un día para el otro nuevas, pero casi todas las mismas, y con una población que tiene 1 de cada 2 personas en la pobreza. Orlando, nos quedamos con esa última reflexión, llegamos al horario que habíamos alocado, muchos agradecimientos de la gente que va llegando en el chat, Bueno, realmente gracias. agradecerte a vos por tu tiempo, por el tiempo que te has tomado para compartirlo aquí con nosotros en este evento de Fundación Libertad, así que nada más que agradecerte, imagino también la gente del otro lado lo mismo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a ti, a toda la fundación, a todos los directivos, a Bon Giovanni, a todos ellos y a vos por la coordinación y a todos los oyentes. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.
Bien, damos por finalizado este evento de Fundación Libertad, agradecerles a todos por habernos acompañado y que anden bien y sigan bien hasta la próxima vez, hasta la próxima ocasión. Hasta luego.